Muy buenas, bueno, buenas para todos, porque no sé, por allá en las mañanas, por aquí en Europa ya es también tarde, por aquí ya van a ser las 7 de la noche, falta un cuarto para las 8, para las 7, entonces ya está un poquitico así tardecito. Vamos a continuar con el estudio, con nuestro estudio que el Señor Jesús ha colocado en nuestro corazón. Jesucristo, el único Salvador. Entonces, hace 8 días estuvimos hablando sobre redención, sobre propiciación, estuvimos hablando también sobre que el Señor nos ha redimido, todos esos conceptos que la misma Escritura nos ha enseñado. Él pagó un precio por nosotros. Les recuerdo que antes la gente hacía expiación, cometía pecado, mataba a un animal, lo presentaba y la sangre la ofrecía para limpiar sus pecados. Pero el Señor Jesús dijo, yo no quiero más esos sacrificios. El Señor dijo, yo estoy cansado de esos sacrificios porque esos sacrificios eran innecesarios en el momento en que la gente cuando ofrecía y pedía perdón, al rato, a los 2 días, al otro día, a los 8 días, volvía y pecaba y cometían peores pecados y volvían y mataban animales. El Señor dijo, no, eso yo no quiero eso. Dijo el Señor Jesús en Oseas 6:6. Sí, vamos a Oseas 6:6, estoy recordando. En Oseas 6:6 dijo, misericordia quiero, ¿cierto? Porque misericordia quiero, dice el Señor Jesús, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, el Señor nos dice que tenemos que conocerlo más a Él que cualquier otro sacrificio, que cualquier otra ofrenda, es conocerlo a Él, conocerlo a Él. El Señor nos está invitando desde siempre a que lo conozcamos, que le busquemos. Pero es muy difícil eh, saber quién es el Señor Jesús si nosotros no buscamos en las Escrituras. Si nosotros todavía continuamos arraigados, pegados a la tradición de los hombres. Recordemos que el Señor Jesucristo nos dijo que nosotros dejamos el mandamiento por seguir mandamientos o por seguir doctrinas de hombres, por seguir tradiciones. Todo se volvió una tradición. Todo se volvió una tradición. Tan difícil es salir de una tradición, es tan difícil porque la gente repite y repite lo mismo y se vuelve una tradición. Por eso a la gente le es difícil salir de esa fiesta pagana y de esa fiesta que está envuelta de solo mentiras como la Navidad, salir de toda la mentira de lo que es la tal Semana Santa que tampoco existe, salir de todas las mentiras que nos han dicho de que el Señor Jesús es un padre, el Señor Jesús es el Hijo del Padre, que es la segunda persona, y no podemos salir de ahí. Cada vez que viene una persona nueva a la congregación y oye nuestra predicación, tienen un choque directo, ¡pum!, como lo recibimos un día cada uno de nosotros, Solo le pido al Señor misericordia por las personas que han venido estos días y han escuchado la predicación y no han podido, por la tradición de los hombres, quitarse ese velo lo quita solamente el Señor Jesús, pero no quieren aceptar que el Señor Jesucristo es el Padre eterno. No lo aceptan. Y entonces nosotros no podemos avanzar en las cosas del Señor cuando no buscamos, cuando no estudiamos, cuando nos quedamos en lo que muchos hombres han dicho por tradición.
Entonces el Señor dice que misericordia quiere, Él ya no quiere más sacrificios, Él no quiere más eso. Entonces Él dice que lo que más busca ahora de nosotros es conocimientos de Él más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa, el Señor Jesucristo quiere que busquemos de Él y tengamos más conocimiento de Él. Entonces, ese cambio vino el Señor y dijo, yo me cansé ya de que ustedes estén, que ustedes estén, que nosotros estemos sin arrepentimiento, que solamente vivamos en el remordimiento. Y Él dijo, yo me voy a ofrecer. Y Él también es conocido, les dice a ustedes, el título de Cordero, ¿cierto? Cordero es otro título que tiene nuestro Creador. Su nombre es Jesús, porque Él hizo lo que hacían antes en esa expiación. Derramar esa sangre para que fuesen perdonados sus pecados. Él derrama su sangre de una vez por todas para que ya no haya más derramamiento de sangre de nada. Solamente su sangre, como Él es el Todopoderoso, va a cubrir nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos. No caigamos en el cuento de que el Señor Jesucristo les decía a ustedes la vez pasada, Él vino en rescate para todo el mundo, pero todo el mundo no le conoce, pero todo el mundo no lo quiere recibir, no lo acepta como el creador, porque la pluma mentirosa de los escribas se encargaron hasta el día de hoy, y eso lo retoma después una secta religiosa llamada los católicos, cogieron toda esa temática, toda esa mentira y la esparcieron por todo el mundo y a la fuerza hicieron que muchas de estas doctrinas que no son de la escritura, que no son bíblicas, se hayan vuelto una verdad, que no es la verdad, porque la única verdad es Cristo Jesús. Amén. Entonces, les decía a ustedes que ya ese término Cordero de Dios, ¿cierto? Aparentemente también hace que nosotros nos confundamos un poquitico porque no indagamos, porque no buscamos en las escrituras. Dice, cuando dijo Juan, vayamos al libro de Juan, ¿sí fue Juan? Lucas 1:29, ya le digo, ya le voy a decir. Ya les voy a decir, mis hermanos. Ya les voy a decir. Yo les voy a decir dónde nos vamos. Juan 1:29, sí. Juan 1:29. Juan 1:29 dice la escritura, aquí está hablando, acuérdense que Juan el Bautista da testimonio de nuestro Señor Jesús porque él fue enviado a preparar el camino, decirle a la gente, Juan el Bautista vino a decir, arrepiéntanse, arrepiéntanse, ¿cierto? Y Juan el Bautista, cuando estaba en su trabajo, cumpliendo lo que el Señor Jesús le había mandado, dijo en Juan 1:29, al siguiente día vio Juan, no es el apóstol Juan, es el profeta Juan el Bautista. Vio Juan a Jesús que venía a él. Nuestro Señor Jesucristo venía a él y dijo, Juan el Bautista dijo, delante de toda la gente, he aquí el Cordero, el Dios que quita el pecado del mundo. Vuelvo, insisto, en esa traducción. La traducción, ustedes se van a la traducción del original y dice el Cordero, el Dios. Estábamos hablando, que día con el pastor Mauricio. El pastor Mauricio
me hablaba y me decía que teníamos que reunirnos con los otros pastores para manejar un poquitico muy bien lo de este griego, para no llegar con el temor de llegar a equivocarnos, porque es un idioma que no manejamos, ¿cierto? Entonces, porque da muchas palabras, el griego, una sola palabra significan muchas cosas, ¿cierto? Pero sin temor a equivocarnos, la traducción que está dando ahí, el número más cercano, la traducción que está ahí es el, la, los. Entonces, la traducción, yo no puedo decir el cordero, la Dios o los Dios. Entonces, está el, la, los. Dice el cordero, el Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, notemos que si nosotros empezamos a quitar de nuestra mente, de nuestro pensamiento, todas esas doctrinas de hombres que nos han enseñado, todas esas tradiciones de hombre, nos quitamos eso, podemos ver con claridad que ya no hay confusión para nosotros, porque yo entiendo cuando nosotros no teníamos esa revelación, porque no teníamos el conocimiento y no estábamos adquiriendo el conocimiento del Señor Jesús, nos desviamos, estuvimos desviados mucho tiempo hasta que el Señor Jesús, por su misericordia, le plació quitarnos el velo a nosotros, y es una tarea difícil que nos puso porque nosotros, yo sé que los demás predicadores y los hermanos que ya tienen bien claro que el Señor Jesús es el creador, nos queda difícil a veces llegarle a la gente con algo que llevan pensando años, toda su vida, ¿sí? Hay personas que han venido acá y dicen, yo soy líder de una congregación y yo manejo tantas cosas y entonces yo hago esto, entonces yo voy allí, yo ayudo allí, yo con mi moto recorro todo el mundo y vengo y tú ni ayudo y le digo, ¿y quién es Jesús? Pues el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Y quién es Dios? Pues el Padre, el Creador. Y entonces Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios y el Espíritu Santo también es Dios y el Padre también es Dios. O sea que si Jesús es Dios, el Padre es Dios, el que murió en la cruz fue el Padre, y dice, no, el que murió fue Jesús. Entonces mire toda la confusión y usted puede estar haciendo todas las obras que quiera, usted puede estar pensando en todo lo que usted quiera, sentirse o creernos que somos buenos, y el Señor dice, no. Si a él, es más, él le da potestad de llamarnos hijos de él si creemos en su nombre. Entonces es ahí donde viene lo complicado, mi hermana y mi hermano que me están escuchando. Entonces, por esa razón, también para mí es difícil pensar que el Cordero de Dios, o sea, el Cordero de Dios. No, la escritura es bien clara y dice en el original, el Cordero, el Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios, fue el que se hizo carne. La escritura nos lo enseña cada rato, ahora más tardecito, lo voy a volver a repetir, nos vamos a volver a revisar en las 4 partes donde la escritura, el mismo Señor Jesús nos muestra que Él es el Señor, Él es el creador. Entonces, cuando yo no tengo bien claro eso, y leo la escritura allá en los profetas, y el Señor allá habla y dice que es el Salvador, y después viene Jesús acá en este tiempo y dice que Él es el Salvador. Entonces, no sé, en la mente de pronto de las personas dirán, sí, Él es el Salvador porque el papá lo mandó a salvarlo, a salvarnos. Y en ese concepto es donde empezamos nosotros a errar, a desviarnos y quedar por fuera de la salvación. Porque el Señor dijo, vaya y prediquen, y todo el que crea será salvo. Pero que crea en qué? En que Él es el Cordero, en que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Omnipotente, que Él es el Padre, que Él es nuestro Creador.
Si no creemos eso, no seremos salvos. No seremos salvos. Vamos a Apocalipsis 22, por favor. En Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación, revelación, porque es que a veces nos hablan de un temor, me acuerdo tanto, ay, no, ese libro de la Biblia no lo hablemos. Me acuerdo cuando yo era niño, oía a las personas adultas decían, hace mucho tiempo, ego. Decían, uy, no hablen de ese libro porque es que ese libro da miedo, ese libro es al contrario, en ese libro donde el Señor ya vamos a ayudarnos, a que Él se revela más hacia nosotros y nos da más entendimiento de quién es Él, por medio del apóstol Juan, que Él le plació revelarle todo cuanto iba a acontecer de su venida y de todas las señales que hizo a nivel espiritual para que la misma escritura nos enseñe qué es lo que el Señor demanda de nosotros. Aquí en Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que vuelve y aparece Dios y el Cordero como si fueran separados, pero la misma escritura más abajo, a pesar del error de escritura, nos muestra que hay uno solo. Miremos esta profecía. Esto es ya cuando el Señor Jesús va a venir. Mire lo que dice. Y Apocalipsis 22:1. Dice, después me mostró un río limpio, está hablando el apóstol Juan de todo lo que vio. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios. Aquí dice, y del Cordero. Y del Cordero. Entonces uno dice, claro, ahí hay dos, Dios y el Cordero. Pero no, la escritura, vuelvo, invito a cada hermano, no me crea a mí, vaya al original. Yo mandé ya en el WhatsApp, el link de esa Biblia que está en griego, la interlineal, para que usted mismo busque todas estas palabras, toda la escritura. Si no, también búsquese un diccionario bíblico. En el diccionarios bíblicos, ahí aparece cada palabrita que está en la escritura, su significado en el griego, en el original y en el hebreo. ¿Sí? Entonces dice, ahí no dice eso, ahí dice, mire la diferencia. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y Cordero. O sea, a ver si me explico. Es como decir, yo soy músico, trompetista, dice, músico y trompetista. Está dando esas cualidades que yo tengo, el instrumento que yo manejo. Aquí la escritura, es más, el griego que está ahí es kai, que significa y, también, entonces, incluso, eso significa esa palabra que está ahí en el original, entre Dios y el Cordero, entre Dios y Cordero. Entonces, la palabra dice, trono de Dios, también Cordero. Está diciendo que Dios también es el Cordero. Está haciendo énfasis que ese Dios es el Cordero. Y si ese Dios es el Cordero, ¿cuál es el nombre de ese Dios que está hablando Apocalipsis? Jesús, porque Jesucristo es el único Cordero inmolado. ¿Me hago entender? Es más, la misma escritura me va a enseñar abajo que no hay sino uno, porque si fuesen dos, hablaría en plural y habla en singular. Ponle cuidado. Trono de Dios, también Cordero, y también puede traducir Dios y Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Todo esto es espiritual. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios
y cordero, ¿sí? Estará en ella y sus siervos le servirán. Si fuesen dos, dirían, les servirán. ¿Sí? Podemos leer ¿cómo se llama? La concordancia del 22.1, por favor, que está en el libro de Zacarías 14. Sí, señora, ya vamos a leer, déjeme terminar esta cita y tengámosla ahí listo para ir a ese punto. Gracias. No. Dice, y le servirán, no dice les servirán porque es uno solo. El Cordero es Dios, Dios hecho carne. Cuando yo entiendo que el Señor, el Creador, se hizo carne, ya vimos en la Escritura en Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne. Y vimos en Juan 1:1 dice que el Verbo era Dios, el Verbo fue el que creó todo. Y después dice en el 1:14 que el Verbo se hizo carne. Entonces, ese Dios que se hizo carne vino a morir por ti y por mí. Hizo un sacrificio y le llaman el Cordero porque hizo el reemplazo de un cordero, por eso le llaman el Cordero inmolado. Entonces, cuando yo ya leo la Escritura, no tiene que haber confusión en mí, porque la palabra ya me está enseñando, la palabra me va dirigiendo, me va mostrando que el Cordero es el mismo Señor Jesús, el mismo Verbo que se hizo carne, el mismo Dios que se hizo carne. Y aquí claramente yo tengo que entender que dice que ese Dios, también Cordero, es Jesús. Es Jesús porque Él nos dio y nos enseñó su nombre. Y por ese nombre es que nos vamos a salvar. Por ese nombre es que nosotros vamos a tener sanidad. Por ese nombre, en ese nombre hay poder, en ese nombre hay salvación. Por eso Jesucristo es el único Salvador. Porque solo en ese nombre hay salvación. Amén. Entonces dice, le servirán 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Imagínense, acuérdense cuando el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando veamos al Señor Jesús, están hablando de ese Dios que nosotros no vamos a necesitar ninguna lámpara, porque ya entendemos que ese Dios que están hablando, porque Dios, el Señor, y sabemos que solamente hay un Señor, y la Escritura dice que Jesucristo es el Señor de señores, Rey de reyes, etcétera, etcétera. Solamente hay un Señor, no hay dos señores, porque solamente hay un Dios, un solo Salvador, un solo Cordero, un solo trono. ¿Sí? No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios, el Señor, o sea, el Señor Jesús, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, 6, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben hacer pronto. Y mire lo que dice el Señor Jesús. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Bienaventurado, viene del griego Macarios, que significa doblemente bendecido. Vamos a ser doblemente bendecidos si guardamos todas estas palabras. ¿Qué es guardarlas? ¿Metérmelas en el bolsillo? No, hacerlas realidad. Guardarlas es tenerlas por mi dogma, por mi doctrina, porque la única doctrina que nosotros debemos predicar es la doctrina de Cristo y sus discípulos. Es la única doctrina que hay. Hacerla, guardarla, significa obedecer cada uno de los mandamientos que el Señor nos mandó. Y sobre todo, predicar en su nombre, no en otro nombre. No en otro nombre. Mire que
En las conversaciones de estos días, por acá están en unas fiestas, ferias y fiestas. Están en ferias y fiestas en Dubái, Tolima. No, están en ferias y fiestas por acá, por unas fiestas religiosas. Y la verdad no sé qué significa id. En lo que me dice el Señor Jesús, sí entiendo que es id. Vaya, mi hijo, y predique. Eso sí lo entiendo. Pero acá le llaman EID, EID. Le dicen id. Id Mubarak. No tengo ni idea qué es eso. Y la gente que me conoce y por ahí me manda mensajes de WhatsApp, porque lo único que yo puedo manejar y a veces me queda difícil es el WhatsApp en el celular. No tengo ni TikTok, no tengo ni Instagram, nada de eso que le quita tiempo a uno. Y lo embrutece a uno. Y entra uno en ese mood de la idiotez. Y todo el mundo le parece nice. Bueno, eso es respetable, pero no compartible. Entonces, en el WhatsApp me mandan personas que se supone que son católicos, apostólicos y romanos y eso. Y aún personas que dicen que son cristianas me mandan a mí Eid Mubarak. Y yo, ¿what? Ahí se me sale el inglés. ¿What? Y les mando. Porque también me mandó otra persona, es que Allah Almighty, o sea, que el Dios, el Todopoderoso, es el único Todopoderoso. ¿Quién es? La escritura que se escribió primero que cualquiera de todos esos libros que existen, dice que el Todopoderoso es el Señor Jesús. No hay otro. Yo no me puedo quedar callado con eso. No me puedo quedar con eso. Entonces, ¿qué dice la gente? La respuesta de la gente es, no, eso no pasa nada. Eso no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Porque cuando yo dejo que pase, estoy negando a mi Señor Jesús. Pastor, Cuando, esa fiesta de Eid no es supuestamente, hasta donde yo había escuchado, era cuando ellos celebraban el cordero que le entregó el Señor a Abraham para Ismael. Sí, En para cambio de Ismael, que ellos cambian. No, es que ellos tienen varios Eid en el año. Hay un Eid que, pero en cada Eid matan un chivo. O sea, ellos siguen matando corderos, siguen matando. Ellos se quedaron en un rito porque no conocen al verdadero cordero que es Jesús. Porque el verdadero cordero, Jesús dijo, ya no hagan más sacrificios. ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a ir a la palabra de que mi esposa por ahí tiene una concordancia de lo que yo estaba leyendo, que es muy interesante, que la podemos ver. Pero yo quiero hacer énfasis en eso. Nosotros no podemos estar en quedarnos callados porque es que me da miedo porque no, yo no estoy hablando mal de nadie. Sencillamente, si me mandan mensajes a mí, pues yo tengo que enviar una respuesta. Es gracias, y digo gracias, estoy aceptando eso. Entonces, yo le mando, la verdad es que su Dios no es el Dios verdadero. Porque cuando yo digo su Dios no, empiezo la problemática, no, sencillamente la escritura dice que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar, porque la gente todo lo toma normal, no, eso es normal, eso es porque aquí, y la gente se le pega cada cosa donde va llegando, y eso es lo que pasaba antes. Por eso es que hoy día, porque se le pegaban todas las cosas de los demás, todo el mundo está celebrando una Navidad porque le pegaban las mañas de las otras fiestas, y ahí lo dejaron, por siempre lo dejaron pasar. No pasa nada. Y van pasando los años y se vuelve una doctrina, una verdad. Y saque a la gente de esa mentira. Difícil. Solo por medio de la misericordia del Señor Jesús es que podemos salir de ahí. Entonces, es orar por esas personas. Orar, tener misericordia, porque el Señor nos manda. Yo no quiero más sacrificio, yo quiero misericordia. Ya, esas personas que mandan, yo lo primero que en mi corazón, Señor, ten misericordia de estas personas que no te conocen. Y entonces tengo que hacer, me decía la hermana
Me decía la hermana Graciela la vez pasada hablando de la misericordia. Sí, es como la palabra que está en la escritura que uno le dice al hermano que tiene necesidad, no tiene ropa, que no tiene comida, que te vaya bien, pero no hago nada por ayudarlo. Es lo mismo que hacemos cuando estas personas nos escriben cosas así y uno sin necesidad de entrar a discusiones, sencillamente usted con su corazón, primero en el Señor, Señor, ten misericordia de estas personas, yo le voy a mandar lo que tú me has enseñado, pim, 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 ya. Ahí eso queda en manos de nuestro Señor Jesucristo, no nuestras manos, porque las personas no van a cambiar por ti, ni por mí. Nosotros estamos llevados tenemos que obedecer un mandato divino de nuestro Señor Jesucristo y es, vaya, predíquele a todo el mundo la verdad, va a predicar este evangelio de vida, va a predíqueles que yo soy el gran yo soy, va a predicarles que yo soy el todopoderoso, que yo soy el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, yo soy el que estaba antes, el que estoy en el final, yo no tengo fin de días, yo no tengo familia, yo no tengo mamá, yo no tengo árbol genealógico. Yo soy espíritu, me hice carne. Vaya, predique eso. Mi nombre es Jesús, por favor, no se le olvide. Eso es lo que hay que predicar. Amén. Entonces vamos a la escritura. Así que, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. ¿Quién fue el que inspiró este libro? Señor Jesús. La escritura dice en 2 Timoteo 3:16 que toda esta escritura fue inspirada por el Espíritu. ¿Cierto? ¿Y quién es el Espíritu? Jesús. Amén. ¿Qué cita? Es que mientras estábamos leyendo, encontré algo que me llamó mucho la atención en la palabra ahí donde estábamos leyendo el libro de Apocalipsis 21. Sí. El 22 y el 23. O sea, Apocalipsis 21 o Apocalipsis 22. Apocalipsis 21. Ajá. El 22 y el 23. Apocalipsis 21. Vamos a leer Apocalipsis 21, Amén. 22 y 23. ¿Ya lo tenemos ahí, mis hermanas y mis hermanos? Vamos a la escritura. Por favor. ¿Sí? Sí, señor. Dice la escritura, ¿lo lees o lo leo yo? Lo leo. Dice 22 y 23 o 21 o 22 y 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El Dios Todopoderoso es el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea, lo que estábamos leyendo, lo que acabamos de leer, dice, vea, vamos a Apocalipsis, vamos a... Pero no leí la concordancia. Yo no he leído la concordancia. ¿Cuál es la concordancia? Vamos a leer la concordancia. Zacarías 14. Zacarías. Acuérdenme que vamos a leer esa concordancia de Zacarías. Vamos al libro de Zacarías, por favor. ¿Por qué vamos al libro de Zacarías? Porque el Señor Jesucristo dijo en Lucas 24:44 que Zacarías escribió de él. ¿Ustedes sí creen eso? Porque si no creen eso, es ahí donde está el problema. El Señor Jesús dijo en 24 que todos los profetas escribieron de él. Todos, absolutamente todos los profetas escribieron de él. Todos. ¿Y quién creó esos profetas? Pues el Señor Jesús, porque Él lo creó todo. ¿Y quién les dio la revelación a esos profetas? ¿Quién les dictó la palabra? ¿Quién se las puso en su espíritu, en su alma para que la escribieran? El Señor Jesús. Que todo tenemos que relacionarlo con Él, por Él y para Él, porque todo le pertenece a Él. Él fue el que creó todo. ¿Quién me lee Zacarías 14, del 8 y 9. Zacarías 14, 8, 9. ¿Quién lo va a leer, por favor? Amén, pastor. Hermana Victoria, por favor.
La palabra de nuestro Señor Jesús dice, acontecerá también en aquel día que de Jerusalén saldrán aguas vivas. La mitad de ellas irá hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto en verano como en invierno. ¿Sí? ¿Sí estoy bien? Sí, señora. Entonces el Señor Jesús será el rey sobre toda la tierra en aquel día. El Señor Jesús será único y único será su nombre. Amén. Amén. En aquel día que está hablando de Apocalipsis. Entonces, esa concordancia es la que está hablando allá en Apocalipsis. ¿Me hago entender? El Señor será rey sobre toda la tierra. En Amén. aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Uno su nombre, dice allá en Apocalipsis 22, ¿sí? Todo esto tiene que ver con el Salvador, porque si no entiendo quién es mi Salvador, yo no voy a entender lo que me está hablando la Escritura. ¿Sí? ¿Estamos? Mire que la Escritura dice ahí en Apocalipsis 21, 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, de esa nueva, dice, y fuera de eso, porque es el templo de ella, ahí dice, y el Cordero no, y Cordero, él es el templo de ella y Cordero, ¿sí? El Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el Señor Dios Todopoderoso? El Cordero. El Cordero. ¿Y cuál es el nombre del Dios Todopoderoso? Y Cordero, el Señor Jesús. Vamos a Apocalipsis 1:8. Las citas donde están todas las del Todopoderoso que están ahí en el... Apocalipsis, por favor, 1:8. ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Quién me hace por ahí me lee Apocalipsis 1:8? Amén, pastor. Suegrita, por favor, la escucho. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega. Sí, señora. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Amén. Pero para que entendamos que el que está hablando ahí Jesús, en Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí el que está hablando es el Señor Jesús. El Señor Jesús, para que lo entendamos, miremos desde el 7. Gracias, suegra. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todo el linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿A quién fue el que traspasaron? Al Señor Jesús fue el que lo traspasaron, ¿cierto? A él le traspasaron con una lanza, sus manos, sus pies, lo horadaron sus pies, ¿cierto? Y dice inmediatamente en el 8, de esa persona, de ese Dios todopoderoso que estaba allá, que horadaron y sus manos y traspasaron su cuerpo, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y si ustedes se van allá a Apocalipsis 21, 22, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. También el Cordero es su lumbrera, ¿cierto? Pero en el 22 dice, 21, 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, también Cordero. Pregunta, ¿quién es el Todopoderoso? La Escritura dice que es el Señor Jesús. Aquí está diciendo que ese Cordero, que también es el Dios Todopoderoso,
y también es nuestro Dios, el Señor Dios, dice, el Señor Dios Todopoderoso es el Cordero también. Tenemos que entender muy bien eso para irnos a lo que es la salvación. Vámonos a Isaías, por favor, 35:4, que lo habíamos leído, si no estoy mal, en los anteriores estudios. Entonces ya nos vamos a ir a la escritura, Isaías 35. Perdón, vámonos primero a Isaías 33. Isaías 33:22 dice, Isaías 33:22 dice, porque el Señor, ¿cuál Señor? Yo le hago una pregunta a usted, ¿cuál Señor? ¿Quién me dice por ahí, quita el micrófono y ¡ting! Y me dice, El Señor ¿cuál Jesús. El Señor Jesucristo, muy bien, porque el Señor Jesús es nuestro juez. ¿Quién es el que va a venir a juzgarnos? Cuéntenme, ¿quién es el que va a venir? Nuestro Señor Señor Jesús. Jesús, pastor. Amén, el Señor Jesús es el que va a venir a juzgarnos. Por eso dice el Señor es nuestro juez. El Señor Jesús es nuestro legislador. ¿Qué es un legislador? ¿Quién me puede ilustrar a mí qué es un legislador? El que hace las leyes. El que hace las leyes, muy bien. El que hace las leyes. Que entonces estamos hablando del mismo que cogió a Moisés y le dijo en unas tablas, le esculpió en unas tablas los mandamientos. Él es el legislador. El Señor es nuestro rey. ¿Cuál? Por ahí el pastor Mauricio está preparando y por ahí me está compartiendo conmigo una prescripción que está en la cruz, un letrero que está ahí en la cruz que dice INRI, que todos vemos ahí y que no hemos entendido todavía, que habla que el Señor Jesús es el rey de los judíos. Es un estudio muy bonito que por ahí está preparando el pastor Mauricio y vamos a ver si me reúno con él para que también empecemos a trabajar sobre ese letrero que le pusieron a nuestro Señor Jesús. Eso está puesto ahí porque el mismo Señor Jesús así lo quiso, para que entendiésemos un mensaje espectacular sobre eso. Entonces, nosotros sabemos que el Señor Jesús es el Rey de Reyes. ¿Usted cree eso? Amén. Eso está escrito. Dice, entonces vuelvo y leo, porque el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Mire lo que dice ahí. Él mismo nos salvará. Por favor, mi hermana nueva que está ahí sentada o mi hermano nuevo que me está escuchando, vaya pidiéndole al Señor ahí en oración, hable con el Señor Jesús. La oración no es repetir vanas repeticiones porque el Señor dice que Él no escucha vanas repeticiones. Oración es hablar usted con el Señor, tener usted la convicción, estar seguro de que el Señor lo llena todo porque Él es espíritu y te escucha. Si tú pones tu corazón a Él, ora y el Señor, por favor, muéstrame bien. Mire, aquí dice que Él mismo, estamos hablando en el profeta Isaías. El Señor Jesús no había llegado todavía en carne por medio de la Virgen como estaba profetizado, pero Él ya existía, porque la palabra dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo, por favor miremos Jesucristo para que entendamos, Hebreos 13:8 para que entendamos esto, despacio, es que a veces nosotros repetimos las citas sin ponerle sentido, sense, se dice en inglés, hija, ¿sí? Sense, ¿sí?
¿Vale? Vamos a Hebreos 13:8. 13:8. ¿Quién me lee Hebreos 13:8, por favor? Amén, pastor. Suegrita, por favor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, la escritura ya me está centrando y me está diciendo que mi creador, mi salvador, el todopoderoso, el cordero, el rey de reyes, el Padre eterno, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ahí en ese orden de ideas, como Jesucristo es el mismo ayer, y Jesucristo dijo en Lucas 24:44 que Isaías escribió de él, aquí Isaías está escribiendo de Jesús, está diciendo que él mismo nos salvará. ¿Está entendiendo, hermana y mi hermano? Ahí dice, él mismo nos salvará. Él no mandó a nadie. ¿Sabe por qué tenemos esa confusión? Porque siempre repetimos unas citas y nos quedamos ahí sin sumar, porque la palabra del Señor dice que la suma de esta palabra, usted tiene que sumar aquí, plus, esto, dice que la suma de la palabra es la verdad. Entonces, su merced tiene que sumar, no restar. Dice, porque envió a su hijo. Cuando empecemos a entender bien quién es el Padre, quién es mi Salvador, ya voy a entender esa cita cuando dice envió a su hijo. ¿Me hago entender? Porque la palabra, por ahí el pastor Mauricito nos hizo una vez una prédica sobre esa palabra, sobre el hijo. Tenemos que volver a recordar todas estas cosas para que nosotros no tengamos duda de esto. Dice, él mismo nos salvará, él mismo. El mismo Señor es el que va a venirnos a salvar. Vámonos a Isaías 35. Por favor, van reteniendo que él dice, él mismo. 35. Isaías 35, la hemos leído muchas veces el pastor Luis Alberto en prédicas, el pastor Germán en prédica, el pastor Mauricio, este servidor y muchos predicadores, pero la mayoría, todos los predicadores, no, en esta congregación para la honra y la gloria del Señor Jesús, el pastor Mauricio, el pastor Germán y el pastor Luis Alberto y este servidor, el Señor nos ha revelado su nombre. Nos ha revelado que Él es el Dios Todopoderoso, su nombre es Jesús. Pero hay muchos pastores que están predicando esto y no entienden y siguen predicando a una Trinidad que no existe. Dice 35. ¿Hay alguna hermana nueva, algún hermano nuevo? Le doy la bienvenida. No sé, yo siento que por ahí hay alguna hermana nueva, algún hermano nuevo, o que este tema es algo muy, muy novedoso. Jamás haya podido llegar a sus oídos esto. Porque esto no es para todo el mundo, esto es para que el Señor Jesús le plazca, al Señor Jesús tenga misericordia y le quite el velo para que pueda entender estas cosas. Dice Isaías 35, decid a los de corazón apocado, todos los tenemos ahí, Isaías 35:4, perdónenme, Isaías 35:4 y 5 y 6, dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. O sea, esforcémonos, por favor, no temamos. He aquí que nuestro Dios, ahí dice vuestro, yo lo traduzco como nuestro porque yo estoy en vuestro, ¿sí? Vuestro Dios viene con retribución, con pago. Ojo, despacito, vea, dice,
Dios mismo vendrá y os salvará. Pero ¿cómo dice usted que es Jesús? Pastor, ¿cómo dice usted que? Porque usted a veces dice ahí, cambia Jehová por Dios. ¿Y por qué cambia Jehová por Jesús? ¿Y por qué cambia la palabra Dios por Jesús? Porque Él es en todo, en todo. Porque toda la preeminencia es para Él, porque Él es el creador, porque Él nos mandó a predicar en ese nombre. Y porque la Escritura dice que ese Dios que está hablando ahí es Jesús, y ya la Escritura le va a mostrar que Jesús, como le mostró a Juan el Bautista, le mostró a Juan el Bautista de que esta Escritura que está aquí se la reveló a Juan el Bautista cuando el Señor se hizo carne por medio de ese nacimiento virginal, por medio de una virgen. ¿Sí? Entonces, su nombre es María. Ojo, que muchas dogmas están diciendo que ella es la mamá de Dios. Porque la doctrina de la Trinidad dice que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, entonces como es Dios Hijo, ella es la mamá de Dios. Y la Escritura dice que el Señor, Dios Todopoderoso, no tiene ni madre, ni padre, ni tiene genealogía, ni tiene principio, ni fin de días. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta, no nos dejemos envolver en carretas. Entonces, Juan el Bautista, el Señor le reveló lo mismo que le va a revelar a usted y a mí, que Jesús es ese Dios que está hablando ahí, porque además vuelvo y lo repito y lo vuelvo a repetir todas las veces. Lucas 24:44, el Señor Jesús dijo que Isaías escribió de él y que era necesario que pasara todo lo que le pasó a Jesús allá para que se cumpliera esto. Eso hay que entenderlo, no salirme de ahí. Decídalos de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios, yo puedo decir ahí que Jesús, porque el mismo Jesús me va a revelar que Él es el que está hablando ahí, viene con retribución, con pago. Él pagó por nosotros. Que nosotros estamos pensando cuando, uy, el Señor viene con mucho billete, viene con una cantidad de dirhams y me va a pagar la renta. El pago que está hablando allí es a nivel espiritual. Lo demás que yo estoy hablando se llaman añadiduras. Porque el Señor Jesucristo dice que lo busque primero a Él y todo el reino y toda su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Esos dirham que estoy hablando. Dirham es la moneda de por acá. Por allá en Colombia pesos, etcétera, etcétera. Dice, Dios viene con retribución, con pago. El Señor Jesús mismo vendrá y os salvará. Ahí dice, Dios os salvará. Vamos a mirar de cuál Dios está hablando la Escritura. Si hay dos salvadores o hay un salvador. Mire la palabra como sigue en el 5. Entonces, ese entonces es continuidad de lo que venía hablando el Señor ahí. Ese entonces no me rompe, ese entonces es una ampliación de lo que Él me quiere dar a entender, lo que el Señor mismísimo me quiere dar a entender. Cuando me dijo, yo los voy a salvar, yo mismo, yo no voy a mandar a nadie, yo soy su salvador, yo mismo iré a salvarlos. Entonces, cuando yo los esté salvando, esa palabra entonces significa que cuando Él esté salvándonos, ¿cómo vamos a saber que Él es mi salvador? Él nos va a dar muchas señales. Y mire lo que dice, entonces, ese entonces, por favor, vuelvo y lo repito, es para que usted diga, cuando yo los esté salvando, cuando yo esté ya salvándolos, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, y sigue con el entonces porque está todo concatenado, todo va unidito, todo va como en cadena, nada sueltico. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Sí está entendiendo hasta ahí lo que dijo el profeta
Entonces, cuando el Señor Jesús dijo que Isaías escribió de él, aquí Isaías está hablando de Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el Salvador, ¿cierto? Y aquí está diciendo que Dios dijo que él mismo va a venir a salvarnos. Y nos dio varias señales, que si no la entendemos hoy, es porque al Señor no le place que usted lo entienda todavía y siga orando para que el Señor le muestre. Vámonos a Mateo 11:5, 11:2. Mateo 11:2. Pastor, Señora, una pregunta. ¿con quién habló, Gracielita? Señor, Sí, señora. cuando usted dice que el mudo hablará, ¿podría yo también interpretar que cuando el papá de Juan se le fue avisado, ¿no? Porque ya también era un hombre entrado en años y la esposa no era estéril, a él el ángel Gabriel le habló que pues que iban a tener un hijo y que ese hijo iba a ser un hombre pues entre los hombres grandes porque él iba a abrir el camino del Señor y bueno, el profeta del Señor, pero él no creyó, o sea, porque él dijo, ¿cómo? Si ya mi esposa es una mujer entrada en años y bueno, todo eso. Sí. Y resulta que él, como en ese momento no creyó así, pues eso es lo que yo leí, dice que él quedó mudo. Y cuando... El Señor lo puso mudo, sí. Sí, porque sí. Él es el que, El por su ángel incredulidad. Y él volvió a hablar cuando ya Juan nació y le preguntaron el nombre, porque como no había nombre dentro de su familia ese nombre, entonces le preguntaron a la esposa y dijo que se llamaría Juan. Y ahí creo que después de este evento, él vino a hablar. Hace parte de lo que pasaría en ese momento, que él sería el profeta del Señor. Por lo tanto, en ese momento también el Señor se presentaría. ¿Puedes interpretar que eso hace parte de esa profecía? Ya le voy a dar la respuesta en Éxodo. En Éxodo. Le voy a dar la respuesta en Éxodo 4:10. Resulta que el Señor Jesús mandó a Moisés y le dijo, le dio unas instrucciones, vaya, predique, vaya, guíeme este pueblo. Y entonces, según lo que se ha visto en la escritura, Moisés tenía problemas de habla, ¿sí? Y mire el Señor Jesús cómo los centra. El Señor Jesús le dice así, Éxodo 4:10, entonces dijo Moisés al Señor, ay, ese ay es una queja. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor Jesús? Entonces, aquí lo que estamos viendo es el Señor es el soberano. En ese momento él decidió castigar por su incredulidad, ¿sí? Para que llevarlo a que el nombre del Señor Jesucristo fuese glorificado por medio de que le haya quitado el habla, para dar más testimonio del Señor Jesús. Eso sucedió, pero que podríamos encajarlo en esta profecía, sí, en el sentido de que el Señor Jesús es el que, por eso te centro allá en Isaías, en Éxodo, que el Señor es el que hace al mudo. Y él dice que una de las señales es que cuando él esté aquí, los mudos van a hablar, cuando a él le plazca, ¿verdad? Pastor. Entonces, señora.
Yo, o sea, en la palabra del Señor, cuando él habla de los sordos, que nos ha enseñado por medio de ustedes, y de los ciegos, es de los sordos que nunca han querido escuchar su palabra y su Amén, nombre, amén. Sí, y de señora. los ciegos es los que no han querido ver que realmente el Perfecto. Señor Jesús. Entonces, cuando Él venga, dice que los sordos lo irán porque, o sea, los que estaban sordos van a ver que realmente Él era el Señor, Van el a Dios oír su poderoso, palabra, verdadero. Van a porque oír. Y están sordos por escuchar otra cosa. eso. Y los ciegos Ujú. van a ver que realmente Él viene con el poder y que el único Dios que ha habido es Él, que no habían tres. Entonces van Perfecto. a ver. El Señor siempre nos muestra una parte en la carne para mostrarnos algo muy espiritual y nosotros tenemos que verlo. Pero también tenemos que ver que cuando Él vino acá, Él dio cumplimiento a todas esas profecías porque sí sanó físicamente a un sordo, sí sanó físicamente a un mudo, sí sanó físicamente a un ciego, físicamente a un cojo. Es más, había una persona que tenía una mano seca, se le dan los huesos y el Señor, frente de todo, hizo un milagro creativo, creó, porque Él es el creador, es el que nos da todo esto, Él es el que nos crea a nosotros. Eso también se cumple Sí, allí, y sin es para la dejar de gloria ver, sí, exactamente, para que su nombre sea del Señor glorificado. Jesús. Amén. Entonces yo, Gracielita, ojalá te haya quedado claro, y luego con la explicación también de mi hermana Victoria, todo tenemos que verlo a nivel espiritual, ¿cierto? Pero también la misma escritura me deja ver que el Señor, por medio de esta sanidad física, me dio una revelación, nos está dando una revelación de allá para dar cumplimiento. Mire que es que la palabra se une totalmente toda, la palabra se une toda. El Señor dijo, los profetas hablaron de mí, Moisés habló de mí, o sea, en Deuteronomio, en Isaías, en Levítico, Número, Éxodo, etcétera, Génesis. Moisés habló de nuestro Señor Jesús. Los profetas, todos, y los salmos hablan de Jesús, más todos los evangelios, toda la escritura habla de Jesús para hacer salvedad que la gente piensa que es que Jesús apareció en Mateo. No, el Señor llega y les dice, no, 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 de mí escribieron todos ellos. Y aquí es lo que quiero que ustedes entiendan para que se dé cumplimiento a eso espiritual, que Isaías está hablando de Jesús. ¿Se acuerdan de Isaías 35 cuando dijo que Él mismo va a venir con retribución, que el Señor Jesús mismo va a venir con pago y que Él mismo nos va a salvar? Ya leímos en Isaías 33, 22 que Él dijo, yo soy su juez, yo soy el legislador, yo mismo los salvaré. Y entonces, vámonos a ese entonces, Mateo 11. Ya ese Dios que estaba ya sin nombre, ¿sí? Viene a revelarse y nos va a dar su nombre, para que nosotros no caigamos en la trampa de Itmubarak o todas esas trampas de Tutaina, Tuturumaina, nada de eso. Vamos a caer en esas trampas porque ya Dios se revela y nos da su nombre para que lo pronunciemos, porque por ese nombre es que nos vamos a salvar. Por ese nombre es que yo tengo el título de hijo de Dios, porque nombro a Jesús, porque Él lo dijo. Nos da potestad de ser hijos de Dios si creemos en su nombre. ¿Sí? Entonces ya nos vamos aquí. Estamos hablando de este Salvador que se va a revelar y nos va a dar su nombre. Dice 11:1. Cuando Jesús, me voy ahí para que entiendan que están hablando de Jesús, terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Sí? De cada discípulo. Entonces él se fue a predicar a toda la ciudad de ellos. Ojo. Y al oír Juan en la cárcel, Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba preso.
Acuérdense que por capricho de una mujer le quitan la cabeza a Juan el Bautista porque ella quería que la llevaran en una bandeja. Él en su espíritu, me imagino, ya él iba a morir, pero él necesitaba asegurarse. Mira lo importante que era para él haber hecho la tarea bien hecha que el Señor le mandó. Nosotros ojalá nos preocupáramos tanto si estoy haciendo bien lo que el Señor me mandó a hacer. Él no estaba dudando de Jesús. Él quería estar seguro. Y el Señor Jesús tan hermoso que por medio de la misma escritura le enseña. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, y pone la palabra Cristo, que la palabra Cristo. ¿Quién me dice por allá qué significa Cristo? Hay varios sinónimos. Díganme uno, por favor, para ver que sí me están entendiendo. ¿Qué significa Cristo? Amén. Amén. Salvador. Salvador. ¿Qué más significa Cristo? El ungido. El ungido, Emanuel. Muy bien. ¿Qué otro? El enviado. El enviado, gracias, Perecilla. ¿Qué otro? El Mesías. El Mesías, el ungido, el Cristo, el que debe venir, el Salvador. ¿Cierto? Eso significa el Cristo, el Mesías, el que iba a salvarnos. Por eso dice, y Juan al oír en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Juan tenía unos discípulos que estaba predicando también el arrepentimiento, acuérdense. 3, mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Respondiendo, ¿quién respondió? ¿Quién me dice quién respondió? El Señor Jesús. Perfecto, Señor Victoria. Jesús. Respondió Jesús, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Les dijo, id, o sea, es una orden, vayan. Y háganle saber a Juan las cosas que oyen y ven. Va, díganle a Juan lo que ustedes están viendo y están oyendo a los 2 discípulos. Vengan, les muestro qué es lo que yo estoy haciendo. Lo mismo que él dijo allá en Isaías 35. O sea, el Señor Jesús estaba claro y convencido, porque él es el creador, de que Juan el Bautista conocía la escritura. Que Juan el Bautista conocía Isaías 35. En esa época no era Isaías 35 porque no había número ni nada, eso era la lectura, pero el Señor sabía que Juan conocía la escritura. ¿Cuál escritura? La profecía que decía que él mismo iba a venir a salvarnos. El Señor Jesús sabía que él ya sabía esa profecía. Él no le mandó a decir, sí, dígale que yo soy, que no me preocupe. No, le enseñó por medio de la escritura, que es lo mismo que nosotros debemos hacer. Vaya, dígale a Juan, ojo, porque el Señor Jesús dijo ahí en Isaías 35, yo mismo que hablo los voy a salvar. Entonces los ciegos van a ver cuando yo los esté salvando. Entonces, como Juan el Bautista conocía esa escritura, el Señor solamente le mandó esta razón. 11:5. Los ciegos ven. Vaya, dígale a Juan el Bautista que los ciegos ven. Vaya, dígale a Juan que los cojos andan. Vaya, dígale a los leprosos, a Juan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¡Buah! ¿Sí me está entendiendo, hermana y hermano? Jesús se está revelando hoy a nosotros y nos está diciendo, yo soy el Salvador. Yo fui el que hablé allá en Isaías, porque Isaías habló de mí. Él escribió de mí. Isaías dijo que yo dije a Isaías que les dijera a ustedes que yo mismo iba a venir a salvarlos. Y cuando ya vino ese día, estoy dando cumplimiento a esa profecía. Los ciegos ven.
Y es aquí ahora donde empieza a aplicarse la escritura para los ciegos que no quieren ver espiritualmente, para los sordos que no quieren escuchar espiritualmente, para los mudos que no quieren predicar el nombre de Jesús por temor a que les boten del trabajo. Eso empieza a aplicarse ahí. El pastor. Por eso el Señor dice, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, mi hermana. Amén. Pastor, el mensaje tan hermoso que el Señor Jesús nos da a través de Juan, ¿no? Porque Perfecto. Él nos enseña que, el Señor Jesús nos enseña en su palabra, y el apóstol Juan también nos enseña en su palabra, que la voluntad del Señor en ese momento ya era de que Juan partiera, pero en Juan existía, o sea, estaba el saber que el Dios Todopoderoso había venido a salvarlo y que esa muerte era en el cuerpo, pero que en el espíritu él iba a vivir y que había cumplido con lo que el Señor Jesús había mandado. Entonces, eso nos da una enseñanza de que en la palabra del Señor Jesús, de que tenemos que seguir persistiendo, amando al Señor y saber que el día que el Señor nos llame, nos vamos a ir, sabiendo que vamos, si es la misericordia de Él, vamos a estar con Él y hacer lo correcto acá, llevar su palabra. Y mira la misericordia que ha tenido con nosotros, pastor, porque en ese tiempo a los escogidos de Él les tocó mucho, mucho más duro que lo que Él ahorita nos está dando a nosotros, porque tuvieron que pasar por cosas más duras que las de nosotros. A nosotros nos ha quitado el peso de una Navidad, porque Él dice que nos va a quitar muchos pesos, y anteriormente la Navidad para nosotros era un peso, porque vivíamos en una felicidad falsa, pastor. Era una carga, sí. Una carga para nosotros. Y a lo último, cuando se terminaba la Navidad y no sabíamos quién era el verdadero Dios, terminábamos más vacíos de lo que estábamos. Y endeudados. Sí, entonces quería decir eso porque esto me vino a mí en este momento, que el Señor nos dice que tenemos que tener, ¿no?, esa fe en el Señor Jesús, sabiendo que Él es el Todopoderoso, pastor. Amén. Mi hermana Victoria, el Señor Jesús sí es el profeta Juan el Bautista. Obviamente este libro donde está escrito eso, Dios se lo reveló al apóstol Juan, pero aquí estaban hablando, era al Mateo. A Mateo se lo ha revelado, pero también el apóstol, el profeta Juan el Bautista, es aquí que nos enseña, como tú dices, hermana Victoria, es algo muy hermoso y muy espiritual, porque de seguro yo sé que Juan el Bautista, cuando le llega esta razón de los discípulos que él envió, me imagino, no está escrito, pero me imagino que Juan el Bautista entraría en un gozo, y porque se aplicó en su vida que morir en Cristo es ganancia. Y él murió en Cristo, y el que muere en Cristo gana, porque va para vida eterna. Amén. Amén. Entonces yo creo que, ¿qué cita? Terminamos acá, pero después leemos esta cita y nos vemos dentro de 8 días, porque todavía me faltan unas citas. Qué pena con ustedes y con los hermanos pastores, porque uno no tiene fin, porque el Señor Jesucristo no tiene fin. El Señor Jesucristo no tiene fin. Nunca pararíamos de hablar de Él, porque Él es infinito. Amén. Mateo 1. Mateo 1. Vamos en el libro de Mateo 1, 20 y 21. Mateo 1, 20, 21. Desde el 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí les dejo esa perla para que lo vayamos analizando un poquitico. Y aquí nomás en esos versículos que acabamos de leer, hay una verdad grandísima espiritual en medio de todo eso lo que está ahí, porque hay muchas cosas que el Señor nos va a revelar por medio de lo que acabamos de hablar, y seguimos con Jesucristo, el único Salvador. Dice, porque Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Allá dijo en Isaías, yo mismo iré a salvarlos, yo mismo. Y Él es el Dios Todopoderoso que se hace diminuto para entrar a un ovario por amor a nosotros, por medio del Espíritu. Nace como nace un hombre, vive como vive un hombre, para enseñarnos a nosotros que haciéndose hijo de Él mismo como hijo, nunca pecó y fue tentado en todo para que nosotros sigamos sus pisadas.